Buenas noches, Euge. Hola, ¿cómo estás, Fer? Bueno, bienvenida a esta conversación. Gracias por acceder a este espacio, por aceptar la invitación. Está bien, gracias a vos, Fer, por haberme invitado y bueno, y de alguna manera haberme hecho animar a esto, ¿no? Es la primera vez que hago un vivo, así que está buenísimo. Bien, bien. Es fantástico. Estoy haciendo debutar un montón de personas en este espacio, así que bueno, es genial. Así que bien, la idea es poder conversar de todo un poco y sobre todo que puedas comentarme un poco sobre tu historia, ¿no? Y que vos la vez pasada cuando te hablé de esta oportunidad me dijiste que, bueno, yo francamente lo ignoraba, que esta fecha es una fecha muy especial, este mes es un mes especial porque se recuerda algo muy especial que tiene que ver con tu historia, con tu vida, con tu familia, ¿no es cierto? Sí, 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 sí. Bueno, lo que pasa que en agosto, para la familia Pujadas, existen dos fechas que fueron claves en la historia y bueno, de ahí que cuando surge esto de agosto fue lo primero que se me ocurrió decirte, Fer, pero justo agosto tiene que ser. Bueno, porque en aquellos años, en los años 70, más precisamente en el año 72, eh, mataron en Trelew, en la famosa fuga de Trelew, a mi tío Mariano Pujadas, Ujú. y bueno, y de ahí ya quedó como un sello para la familia. Ujú. Y, y 3 años después entran a la casa donde vivíamos toda la familia, mis abuelos, mis padres, mis tíos, y se llevan a toda la familia, lo dejan a mi tío y a mí en la casa un 14 de agosto del año 75. Ujú. Así que bueno, son fechas Claro, complicadas, claro, sí. claro. Pero que también, ¿no? Han llevado muchísimos años. En lo personal me ha llevado muchísimo tiempo intentar reconstruir un poco la historia. Me ha Ujú. costado mucho, me Ujú. cuesta mucho, pero trato de llevar adelante la vida de la mejor manera. Bien, bueno, porque justamente eso me interesa que hablemos, ¿no? Porque yo conociéndote, aunque sea un poco desde hace algún tiempo, y pude ver y puedo de alguna forma lo que escribí en las publicaciones para anunciar esta conversación, ¿no? De que vos terminaste usando tu historia, los hechos, para como una misión de vida, ¿no? Pero es como que le diste una dirección y le diste un nuevo matiz. Y de eso quería hablar, pero primero quería que me cuentes un poco cómo fue, que esto entre nosotros nunca lo hablamos, ¿no? Porque nunca hablamos de demasiado detalle. Pero para poner un poquito en contexto, tu familia había venido de España, ¿no es cierto? Sí, sí, mis abuelos vinieron de España con mi padre y mis tíos, exiliados de la guerra civil, y bueno, ellos decidieron cambiar su rumbo de vida, digamos, cambiar todo. Ellos eran médicos allá y se vinieron a Córdoba, a la Argentina, y precisamente a Córdoba. Acá se dedicaron a la avicultura y bueno, crecieron sus hijos, ellos querían vivir en un país libre. Y bueno, por esas cosas de la vida, después terminó pasando todo eso. Pero vuelvo a lo que dijiste recién, que como en algún momento de mi vida yo termino como utilizando de alguna manera esto. Y no sé si es utilizar, sino que el reconstruir mi historia me fue llevando a determinados lugares. Uh-huh. El querer aprender, porque, o sea, desde aquella noche que pasa todo el 14 de agosto, cuando se llevan a mi familia y los matan, sobrevive mi mamá en aquel momento, y los padres de mi mamá se hacen cargo de mí. En Uh-huh. realidad mi abuelo, que fue al que es la persona a la que le debo mi vida, ¿no? Le debo todo lo que soy, porque él con prácticamente nada
logró muchas cosas en mí, que quizás me di cuenta también con el correr de los años, ¿no? Porque en aquel momento es como que toda la vida fluye cuando uno es joven y chico, chico y joven. Después te vas dando cuenta de algunas otras cosas. Y bueno, así pasó que crecí con mis abuelos y alejada de la política, alejada de la historia, siempre con muchos prejuicios de no acercarse, de tratar de no saber, de tratar de no investigar, porque también eso me costó entenderlo, pero fue una manera de protegerme que tuvieron ellos, ¿no? Porque si bien ellos me alejaban, era para una protección mía. Y yo en un momento me enojé, porque yo decía, ¿cómo puede ser que no me cuenten, que no me digan, que no me... Y gracias a eso, quizás hoy no tengo ni sufro tantas cosas que veo muchas veces en otras personas. Yo veo que hay gente que está al pendiente del dolor, al pendiente del sufrimiento del pasado, y que día a día que lo habla, es como si lo estuviese reviviendo, como que lo siente, como que lo tiene ahí presente constantemente. Y yo creo que eso lastima mucho. Eso no deja que salgan otras cosas. Y bueno, así fue que, por estar cerca y aprender un poco de eso, fue que conocí un montón de amigos, un montón de gente que hasta el día de hoy comparto muchas cosas. Y eso me acercó a la política, por supuesto, porque era ahí donde yo podía averiguar, ¿no? De mi historia. Me gustó, me encanta. Hay muchas cosas que no comparto, Ujú. pero hay otras que sí, y bueno, en esas que sí es en las que yo quiero hacer hincapié siempre, y es en las que, para las que trabajo cada vez que puedo y cada vez que hago algo, lo hago con el objetivo de ese, de hacer el bien, de llegar a la mayor cantidad de gente posible, de la mejor manera, quizás levantando algunas banderas, ¿no? Como de la justicia y tantas otras que podría nombrar, que ahí es donde entran en juego también los valores de cada uno, ¿no? Pero se hace difícil, se hace Claro. difícil, porque no siempre Y estamos preparados para todo, pero bueno, es un camino, es un aprendizaje de muchas cosas. claro, sí, sí, me imagino que debe ser súper desafiante porque hay toda una carga emocional de una historia, ¿no? Sí, Y sí, sí. si yo te pregunto, vamos a quitar la posibilidad de que nos da Google y de, para personas como yo, vos obviamente sos de la familia, pero digamos que de enterarnos y todo eso, yo soy de Buenos Aires, hace unos años me vine a vivir a Córdoba, no conocía esta historia, tal es así, cuando yo te conocí, vos me comentaste y me pusiste en contexto, porque no, la verdad no sabía, conociendo tu apellido y todo eso, no sabía esa connotación histórica. Eh, ¿por qué deciden, por qué persiguieron a tu familia y por qué pasó lo que pasó? ¿Por qué los mataron? Bueno, mi tío Mariano, él había decidido militar y participar, y aparte fue uno de los fundadores de Montoneros, Uh uno de -huh. los, uno de los grupos que estaban en aquellos años, ¿no? De los 70, 60, 70. Y bueno, entonces, a raíz de eso, mi tío tenía una profunda militancia ahí en Montoneros, y entre una cosa y otra, él termina preso, lo llevan al sur, allá a Trelew, donde están muchos de mis amigos, que los conocí justamente por haber viajado y haber conocido, queriendo conocer esa parte de la historia para entenderla, ¿no? Porque muchas veces uno necesita, a mí me ha pasado en particular que yo he necesitado vivir cada cosa para comprenderla, para entenderla, porque si no, juzgar es muy fácil. Yo escucho gente hasta la actualidad con muchas cosas que pasan, que tienen un poder para juzgar increíble, que decís vos, ¿hasta qué punto? Si uno no lo vive, no lo siente, no, yo creo que no tiene la posibilidad de ser objetivo también, ¿no?
porque eso es lo que he buscado siempre. Bueno, entonces los llevan a mi tío allá, Mariano preso, y allá, bueno, estaban varios de los compañeros que también pertenecían a las otras líneas, a las otras agrupaciones, y bueno, ellos deciden, programan una fuga que termina fallando, algunos logran llegar a un aeropuerto donde hicieron la toma del aeropuerto, se van en un avión un grupo, y otro grupo queda, que es en el que quedó Mariano, y bueno, los llevan a la base, a otro lugar, y a la semana los sacan a todos afuera y los fusilan. A raíz de eso, la familia es como que desde que Mariano estuvo preso, se empieza a involucrar con el grupo de familiares y de compañeros de Mariano y los padres y familiares a su vez de los otros, y empiezan a hacer viajes y se empiezan a tener un compromiso más social, digamos, porque quizás no todos tenían las posibilidades de viajar a ver a sus hijos, y bueno, entonces la familia se empieza también como a ser conocida y aparte tenía un compromiso social especial, ¿no? Yo creo que Mariano no, él, por todos los conocimientos y por todos sus viajes y por todas sus cosas, decidió tomar este camino y de alguna manera la familia, no sé si lo acompañó realmente, pero sí aceptó su decisión y por tal después ellos, bueno, sufren lo que pasó, ¿no? Porque también no solamente hubo represalia contra la familia de los Pujadas, sino también mataron a la familia de todos los otros compañeros. Y es ahí donde aparecen en tu casa, donde vos tenías que edad. 3 años. A los 3 años que pasa lo de Trelew, aparecen acá en Córdoba, porque bueno, yo siempre hago mucho hincapié en esto que te voy a decir ahora, por ejemplo, que a mi familia la matan bajo un gobierno constitucional, democrático, un gobierno nacional elegido por el pueblo, ¿entendés? Imagínate lo terrible que es eso, ¿no? Porque eso trasciende a cualquier posición ideológica que puedas llegar a tener. O sea, si ellos hubiesen estado o no involucrados o lo que sea, va mucho más allá de lo que pasa con ellos. Ellos entran en la casa, los golpean, los torturan, todo lo que se te pueda ocurrir. Ahí los sacan, los llevan a 30 kilómetros de acá de Córdoba aproximadamente, camino a Altagracia. Ahí los llevan, los tiran a un pozo. Previo a tirarlos al pozo, les pegan balazos, los tiran a un pozo, les tiran bombas, y por esas casualidades de la vida, alguien que pasaba por un camino por ahí cerca se dio cuenta que algo estaba pasando y denunció, y por eso fueron encontrados al otro día. Porque si no, hubiesen sido unos desaparecidos más, como tantos en la Argentina, ¿no? Y aquella noche, en la casa, lo dejaron a un tío mío, Víctor, de 11 años, y a mí, que yo tenía 1 año y medio. Y uno de los empleados de la granja, al amanecer, cuando nos encuentran ahí a los dos solos, me lleva a mí, que hasta el día de hoy no sé quién es, me lleva a la casa de mis abuelos de parte de mi mamá. Y desde ese día me criaron ellos. Y mi abuelo falleció en el año 2004, o sea, imagínate, 16 años atrás, ¿no? O sea, hasta ese momento estuve con él, nunca me separé de su lado. Increíble, ¿no? ¿Y quién gobernaba en ese momento el país? ¿Quién estaba presidiendo? María Estela Martínez de Perón, el gobierno peronista. Claro. Sí, perfecto. O sea, fue la antesala, digamos, a después el tema de... Claro, porque esto fue en el año 75, fue previo al golpe. Claro. Perfecto. Sí, ahí fue como, digamos, el periodo que se conoce históricamente como el desmadre, ¿no? Que se empezó a morder banquina y después, bueno, el golpe y todo eso, ¿no? Sí. Acá en Córdoba funcionaba una patota que le llamaban la versión de la AAA cordobesa. Que bueno, como familia, y te digo, y como Eugenia, como María Eugenia, yo, por ejemplo, en octubre del 2012, si no recuerdo mal,
finalizó el juicio a los que asesinaron allá en Trelew, a Mariano y a los otros chicos, y, y bueno, por sus edades, por sus enfermedades, por todo, es como que no terminan cumpliendo una condena como quizás nos gustaría a todos, pero sí se juzgaron y eso es muy bueno. Y acá en Córdoba, junto a la familia Pujadas y a otros 700 casos más aproximadamente, hace 2 años también se juzgó acá en juzgados federales, el juicio de la Perla, se dio la sentencia que sentenciaron por no sé cuántas veces ya a Menéndez y toda la patota de Córdoba, ¿no? Va el teniente Barreiro, muchos más. Que eso Bien. no deja de ser, digamos, como decir, se hace justicia, porque, o sea, todos tendríamos que tener la misma posibilidad, por ejemplo, de ser juzgados, en el caso, ¿no? Así que estuvo muy bien esto. Esto fue una de las grandes cosas que creo que se lograron cuando se empezaron a mover el tema de los derechos humanos. Se logró esto, ¿no? Llevar a Ahora, juicio bueno, a tantos genocidas que habían hecho tanto daño en el país. claro. Ahora, interesante, ¿no? Porque justo mencionaste esto de los derechos humanos, pero antes mencionaste otra cosa que para mí es un valor, la justicia. Y bueno, yo tengo mi creencia y mi opinión de lo que es la justicia, pero obviamente vos tendrás la tuya y estamos hablando de lo que es tu historia y los significados que fuiste construyendo en virtud de lo que fuiste descubriendo y la opinión y las decisiones que fuiste tomando. ¿Qué es la justicia para vos? Bueno, sí, es un gran valor que tiene que tener uno, ¿no? Porque eh, te digo que me supera ampliamente darte una respuesta a esto porque se me paraliza el cuerpo de pensar, digo, ¿qué es lo justo? ¿Hasta qué punto es lo justo para una cosa o para otra? ¿Hasta qué punto es justo para una parte de la ciudadanía determinadas situaciones y para qué punto es justo? ¿La justicia pareciera ser que está siempre de un mismo lado o no? Es muy amplio el abanico de la justicia, pero yo creo que uno, bajo todas las circunstancias, me gusta pensar y en esto de la justicia también, es manejarse con lo que uno siente desde el corazón y desde lo que piensa desde el sentido común. A ver, ¿qué es justo para mí? ¿Qué es lo que me enseñaron a mí? ¿Qué es lo que he aprendido yo que es justo y hasta dónde llega eso, ¿no? Una definición de justicia de diccionario no te la podría dar, te juro, porque no, me parece que va más allá. Ujú. Y ahora, Totalmente. y ahora está como muy sobre la piel el sentido de la justicia, porque tenemos la ciudadanía dividida, ¿entendés? Tenemos las personas, los abuelos, los jóvenes, todos, ¿entendés? Hablando del tema de la justicia, porque los que creen que es justo para uno una determinada cosa, para los otros no, para los otros... Entonces, son palabras que creo que han ahondado en cosas que venían pasando ya desde hace mucho tiempo y ahora se vuelven a tocar, se vuelven como a resentir esos lugares, me parece. Ujú. Bien, ahora ahí ya lo conectaste con el concepto de lo que comúnmente se denomina, se conoce, se menciona, se cree como derechos humanos, ¿no es cierto? Que ahora obviamente me interesa mucho que me cuentes un poquito tu concepto de justicia como tu concepto de derecho humano. Obviamente no me interesa para nada la definición de diccionario, acá lo que cobra más significado es lo que vos crees, porque en función a lo que vos crees es como actuás. Y vos te formaste en lo que es gestión pública, ¿no? Sos asesora del Congreso, sos vicepresidenta de un partido muy importante en Córdoba y,
y estás abocada a los derechos humanos, por eso yo dije al principio de como que lo hiciste tu misión de vida. Entonces, en esa averiguación, en esos viajes, en esas cosas que vos intentaste como de alguna forma vivir de carne propia, como para ser lo más objetiva posible en lo que vivieron tus familiares y todo, ¿cuáles fueron las decisiones que tomaste en función a lo que descubriste? Porque en un momento que yo, en algún momento que yo te pregunté que si vos seguías la filosofía o la ideología, por así decirlo, de tus familiares, me dijiste rotundamente que no. Entonces, ¿cuál es la bandera que decidiste llevar para el lado de lo que es la justicia y los derechos humanos, ya que entiendo que en este aspecto estaba como muy relacionado? Sí, se relacionaban, siempre se han relacionado, desde el momento que yo empecé mi camino así a conocer la historia, mi propia historia, la historia de la familia, desde ese momento se ha unido el tema de los derechos humanos, porque fue en una época que había como una ebullición de eso mismo, valga la redundancia del tema. Entonces, siempre el apellido me llevaba o me inclinaba a estar tanto políticamente como sentimentalmente, como emocionalmente, todo, siempre para un mismo lado, ¿no? Y sí, bárbaro, porque así fue como he aprendido, así es como he caminado, así es como he crecido en esto, ¿no? Pero yo siempre digo que la política de derechos humanos es mucho más amplia de lo que por ahí uno muchas veces considera como tal, porque de acuerdo al espacio donde estés, es la valoración que tenés de los mismos. ¿Qué pasa? Yo intenté muchas veces acercarme a agrupaciones, a organizaciones que trabajaban con derechos humanos, que trabajaban sobre la verdad histórica, que hacían cosas por reconstruir la memoria de cada uno, ¿no? Y de todos nosotros, de tantos argentinos, y yo sentí que eso me lastimaba, que me hacía daño. Entonces, y mucha de la gente que vivía ahí, como te lo dije en un comienzo, sentí también que vivía como encerrada en ese pasado y que no atrapada ahí. Y bueno, yo decía sí, porque cada uno vive como puede, sí. Cada uno hace lo que puede, cada uno vive como puede, bueno. Entonces, si yo puedo y yo siento la necesidad de hacer otra cosa, voy por esa otra cosa, ¿no? Entonces yo decidí por mi vida, por mi salud, porque todo me repercutía también a mí, ¿no? En cada cosa que hacía, lo que sea, repercutía después de una semana de cama, bueno, llorando, bueno. Entonces yo digo, no, esto no es lo que yo quiero. ¿Qué es lo que yo quiero? A ver, si yo enarbolo estos valores del bien para la sociedad, del bien común, si yo quiero también que haya equidad, que haya justicia, que haya libertad, que haya tantas cosas por las que lucharon tanto mi familia como tantos amigos y compañeros y todo, quiero que se haga desde otro lugar, con otra mirada, con otro objetivo, no solamente mirando ese pasado y reivindicándolo, sí, no debemos olvidarnos, debemos, por supuesto, estar presentes siempre, acompañar, porque ellos son los que nos han dejado mucho legado y con el cual hoy podemos, y yo te puedo estar hablando de esta manera tan libremente, ¿no? Eh, entonces yo digo, yo no quiero vivir eso, yo quiero vivir distinto, yo quiero vivir bajo el amor, bajo la libertad, bajo la confianza, bajo el poder hablar, sentarme y poder tener una comunicación, una conversación, porque yo veo por ahí mucha gente cerrada, negada a distintas opiniones, y uno tiene que ser abierto en el sentido de decir, a ver, ¿vos pensás así? Sí, pero qué bueno, y qué bueno que hagas algo por lo que vos pensás, ¿entendés? Súper interesante. Bueno, a mí me interesa, ¿qué podemos hacer juntos? ¿Qué nos une? A ver, ¿qué nos diferencia? Bueno, entonces, trabajemos por lo que nos une. Entonces, siempre pienso en eso yo, antes de tomar cualquier tipo de decisiones en lo laboral y con respecto al espacio, por ejemplo, en el que yo milito,
y que participo en el Frente Cívico, en el partido de acá de Córdoba. En aquellos años cuando yo me sumo al partido, era un partido que yo conocía la política, en aquel momento yo estaba conociendo la política, a nivel nacional estaba Kirchner, y acá en Córdoba, juez que rompía el bipartidismo, que ganaba la municipalidad con no sé cuánto por ciento, bueno, fallecía mi abuelo, era todo que fue como un quiebre que hubo en mi vida, como que me dio una libertad de poder decir, a ver, ¿qué haces ahora? Ahora te quiero ver, ahora que sos realmente libre, porque de alguna manera, bueno, creo que estoy mezclando un poquito las cosas, pero de alguna manera él me tenía como no te metas, no hagas, no vayas, pero era propio de su inseguridad y de tantas cosas que había pasado, seguramente, ¿no? O sea, ¿qué puedo yo juzgar lo que él había hecho? Nada. Bueno, todo lo contrario. Bueno, y en yo trabajo, soy totalmente libre para hacer todo lo que se me ocurra. La verdad que no tengo ninguna clase de limitación en el espacio y eso es lo que me ha ayudado también a crecer en los puntos que yo considero que son súper importantes en el tema de derechos humanos. Otro tema, los abuelos ahora, en los geriátricos, derechos humanos. Los niños, con el tema de la educación, la salud, con todo esto que estamos viviendo de la pandemia, decime si no son derechos humanos. Todo es derechos humanos, ¿entendés? Porque los derechos humanos nacen con nosotros, vienen, pertenecen, son innatos. Entonces, como que está en nosotros hacerlos valer, está en nosotros bogar por ellos, y bueno, y hacer de ellos un trabajo para que, no sé, para poder lograr, qué sé yo, algún granito de arena, aportar a una sociedad para que algo sea un poquito más justo, para que haya un poquito más de equilibrio, para que haya un poquito más de justicia, para que haya todas estas cosas, viste, que es donde se mezclan un poquito con los valores. Pero bueno. Es muy interesante lo que decís de que también el tema de los abuelos, los jóvenes y todo, y que todo es derechos humanos y es algo que nos compete y nos afecta directamente a todos. Sí, porque es como que en este país, de alguna forma, es como que los derechos humanos siempre fueron asociados, me da la impresión, a solamente, por ejemplo, los desaparecidos y familiares de, ¿no es cierto? Y ahora es como que de nuevo, hace creo que días y todo eso, porque no estoy muy al tanto de las noticias, que ha habido un poco de polémica porque se le ha dado unos beneficios a lo que son los familiares desaparecidos que podían comprar o sacar los dólares fuera del país, algo así. Pero el tema es que muchos estaban en este debate de que o sea, ¿qué tenía que ver una cosa con la otra, ¿no es cierto? Que muchas veces ciertos gobiernos de cierta ideología, como por ejemplo el que está ahora a nivel nacional, con ciertas excusas ha usado como bandera política las desgracias, ¿no es cierto?, que se ha vivido y lo ha llevado para construir de alguna forma un mensaje y desde ahí manejar, ¿no? A discreción algunas cosas, pero desde esta base, ¿qué es lo que diferencia la bandera y lo que vos pensás y lo que vos decidiste trabajar con derechos humanos de lo que es, por ejemplo, bueno, pongámosle nombre y apellido, las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, ¿no? ¿Qué es lo que diferencia tu visión de las de ellas o de lo que comúnmente a nivel nacional se usa políticamente? Bueno, salvando absolutamente todas las distancias que pueda haber y todo, hay muchas cosas que, por supuesto, que son inobjetables que hicieron las abuelas, ¿no? Porque por ellas es que se ha conocido tanto y se ha sacado a la luz toda esa historia. Yo creo que todo evoluciona y todo cambia, es que
que de ahí partimos de que no podemos quedarnos enclaustrados ahí en ese pasado. Por eso es de que yo le doy este giro, me interesa sobre todo darle este giro al tema de los derechos humanos y por ejemplo me ha tocado y me toca trabajar con algunos jóvenes que yo les hago mucho hincapié de que ellos tienen que sentir, les tiene que doler, los tiene que conmover, se les tiene que cambiar la piel, ¿entendés? Cuando ellos sientan hablar de algo y que sepan que por eso tienen que luchar, que por eso tienen que sentir, que por eso tienen, porque así creo que, por ejemplo, hicieron las abuelas, así hicieron los de hijos y de las distintas organizaciones, que quizás nunca me quedé yo porque creo, primero puede haber sido porque capaz que no comulgaba mucho, y segundo por una cuestión también de supervivencia, porque yo sentía que esos lugares me lastimaban. Ir ahí a estar todo el tiempo removiendo, me lastimaban. O sea, yo la primera vez, por ejemplo, que fui al D2, que es el archivo, el actual archivo de la memoria, acá en Córdoba, me encontré con dos chicas que, bueno, hoy una es la directora y otra está a nivel nacional, trabajando también en el archivo, pero a nivel nacional. Eh, no te das una idea, lloré creo que 8 horas seguidas y ellas conteniéndome, y yo digo, a ver, o sea, ya está, ¿entendés? O sea, uno no puede, imagínate yo en un lugar constantemente así, sería imposible para mí. Entonces, si yo a eso lo siento, lo vivo y puedo hacer algo para revertir y cambiarlo, lo voy a hacer, pero desde otro punto de vista. ¿Entendés? Desde el punto de vista de decir, voy a generar o voy a intentar que todo lo que se haga de ahora en más en este grupo, en esta familia, en esta región o en donde sea bajo los valores y los conocimientos de derechos humanos, pero más generalizado, no enfocarse en los derechos humanos del pasado, porque la gente también hay que tener en cuenta que hay un grupo grande, como el que nombraste vos recién, que dice que si está a favor o no, que si los dólares, que si le pagan, que si no les pagan, ¿entendés? Que ese es otro tema quizás mucho más profundo, ¿no? Porque, o sea, vos decime, ¿qué plata del mundo podría llegar a haberme pagado a mí, ¿entendés? Que me hayan matado mi abuela, mi abuelo, mi papá, mi mamá, mis tíos, y me hayan dejado a mí encerrada en un baño. O sea, ¿te parece que hay plata en el mundo que pueda pagar eso? A ver, Ninguna. entonces, hay que vivirlas a las cosas para recién, ¿entendés? Todos esos. Y ahora con el tema de las redes sociales, cualquiera habla, mira. Ahora con el tema de las redes sociales, cualquiera habla, cualquiera opina. Dan opiniones, ¿entendés? Que totalmente sin sentidos, sin razones, sin conocimientos, y es durísimo. Me gustaría decir tanto que creo que te pierdo, Fer. Bien, no, fantástico, pero yo recién escuchándote te decía que vos les decías a los jóvenes que de lo que tienen que sentir y demás cuando escuchan de esto. ¿Para qué es la memoria? Y yo diría, y como muchos dicen, que la memoria es lo que nos mantiene vivos y lo único que nos va a hacer evitar que de alguna manera se puedan volver a cometer los mismos errores. Hay un famoso dicho que dice que los pueblos que olvidan tienden a repetir sus historias. Pero bueno, creo que mantener viva la memoria es hacer, no digo hacer un culto de ello, que es lo que muchas veces ha pasado, ¿entendés? Porque, y aparte vos decís, ¿en qué área te manejas vos? ¿En qué trabajas? ¿En derechos humanos? No me digas, ¿entendés? Y una rabia, a ver, ¿cuál es el problema? ¿Entendés? Tanto hay por hacer por los derechos humanos, por tu derecho, por tuyo, por tuyo, por el tuyo, por el mío, por el... ¿Viste? Entonces, ahí se mezclan un poco las cosas, pero bueno. Y eso también pasó, Fer, porque
esto es una opinión muy personal también y que me ha costado mucho tiempo decirla. Yo creo que en algún momento de todos estos últimos años de la historia se ha hecho un mal uso de los derechos humanos. Entonces se hizo hasta una especie de abuso. Es Claro. mi humilde opinión, sé que hay mucha gente que no la comparte, y bueno, pero bueno, hay de todo, es como todo, Sí, pasa. sí, seguro. No, yo tengo la misma sensación, por eso te preguntaba tu Mm, opinión, que es más calificada desde el punto de vista que bueno, obviamente lo viviste en carne propia y tienes una opinión como más cabal al respecto. Pero sí, en lo personal también comparto esa visión, ¿no? Que se hizo y se usó en beneficio. Ahora, con esto que decías de que la memoria es para no repetir y no caer en los mismos errores, yo digo, bueno, si al menos en esto no se cae más, bueno, yo creo que es fantástico, se hizo negocio, ¿no? Es fantástico, porque en tantas otras cosas hemos vuelto a caer, hemos vuelto a repetir, ¿no es cierto? Hemos vuelto a vez tras vez, a ver, de diferentes maneras, la dinámica diferente, pero el fondo el mismo, ¿no es cierto? sí. Entonces, obviamente, qué bueno que no volvamos a caer en al menos esto de tener que matar o y mirá lo que digo, mientras lo estoy diciendo estoy pensando en lo que estoy diciendo, perseguir al que piensa distinto, pero es como que estamos de nuevo en esa misma realidad, porque está Sí, bien, quizá no están matando y no están, o sea, sistemática o físicamente, pero sí intelectualmente, escrachando, bueno, de alguna forma exponiendo vidas privadas, bueno, agrediendo, condicionando, bueno, un montón de cosas que de alguna forma vuelve a repetirse todo este tema de la persecución por el que piensa distinto, ¿no? Porque tus familiares vinieron, así como los míos, creo que la mayoría en este país somos hijos o nietos de gente que ha venido de Europa y que ha venido, obviamente, como todo sueño de ser humano, ¿no? de venir a construir una vida mejor, huyendo del horror, de la guerra, de situaciones bastante difíciles, y se ha encontrado con esto, ¿no es cierto? Y, y de alguna forma ellos creyeron y se jugaron, por así decirlo, por sus ideas, creyendo que era lo mejor, como cualquier persona piensa lo que piensa y cree que es lo mejor, ¿no es cierto? sí, sí, sí. Ahora lo que es, huyeron de un lugar que estaban persiguiendo y poniendo precio a las vidas de lo que pensaban diferente y se encontraron con esto, porque bueno, obviamente allá era el régimen de Francisco Franco, que obviamente eran perseguidos por lo mismo, pero digo, qué interesante al menos poder hacer lo que estamos haciendo y decir, bueno, validar de lo que piensa el otro, pero a partir de eso construir, Sí, ¿no es cierto? Construir, como vos dijiste en un momento, decir, bueno, qué bueno que podamos conversar y decir, bueno, ¿en qué nos une? ¿En qué no coincidimos? Que es lo más normal del mundo, y sí, empezar a ver que las diferencias enriquecen el punto, sí, enriquecen el debate, enriquecen la propuesta, enriquecen la dinámica, que en definitiva eso supuestamente es la base de la democracia, y, y que no significa que sos una amenaza para mí porque pienses diferente o porque no estemos 100% de acuerdo, ¿no? Porque sí. siempre hay puntos que tenemos en común. Sabes que justamente en oratoria, que fue en curso que nos conocimos, yo siempre menciono de que la comunicación empieza por construir puentes, y siempre la forma de acercarse a un público o acercarse a otra persona es ver qué cosas tenemos en común, ¿cierto? Y esto pasa en la dinámica misma de las parejas, ¿no? Cuando la pareja está en crisis, bueno, una buena estrategia es recordar qué los unió. Entonces ahí recuerdan qué tienen en común, porque cuando haces mucho énfasis o demasiado énfasis en lo que tenés de diferente, generás abismo, no puentes. Entonces Sí, eso te separa más y empezás a ver al otro como el enemigo, ¿no es cierto? Entonces,
por eso me parece súper interesante tu propuesta de los derechos humanos de decir, a ver, está bien, lo que pasó, pasó, no lo tenemos que olvidar, pero ¿qué vamos a hacer con esto, no? ¿Qué hacer con esto? Que en vez de echar culpas, en vez de seguir con el rencor, ¿sirve seguir con el rencor? No, creo que no, absolutamente. Es más, viste, cuando hablábamos algunas veces que me ha tocado con vos, inclusive le he hablado del tema del perdón y todo eso, o sea, es irracional sería para nosotros, los de aquel momento, los de aquella época, hablar del perdón, ¿no? Los que hemos pasado por todo eso. Pero por ahí yo me pregunto también, ¿quién necesita del perdón? Del perdón necesita la gente que vive del rencor, que vive del dolor, del sufrimiento, del odio. Y te juro que yo no lo siento eso. Yo no siento odio, no siento rencor. Yo creo que las cosas nos pasan porque la vida se nos ha presentado así, y cuando ya tenemos nuestra propia vida y hacemos por lo nuestro, ¿entendés? Es cuando nosotros podemos darle este camino y la dirección que cada uno elija. Pero si uno se queda en ese odio, en ese rencor, en ese dolor, en esas cosas que lastiman y todo, quedamos encasillados en un lugar que es muy difícil es salir de ahí y remontarse de... Creo que eso, al contrario, eso es lo que provoca quizás muchas veces más diferencias, más distanciamientos, más esto que hablábamos de que si pensamos distintos estamos en lugares opuestos, que si sentimos distinto, no. O sea, vos podés tener una ideología, yo puedo tener otra, pero para esa persona te puedo asegurar que tanto vos como yo queremos lo mismo. Queremos que esté bien, queremos que tenga educación, que tenga salud, que tenga lo mejor. ¿Mm? No vamos a hacer un discurso político de esto, pero bueno, queremos lo mejor, ¿entendés? Para todos. ¿Mm? Y bueno, y entonces... Eso es lo que nos tiene que unir y lo que nos tiene que hacer diferentes en algún momento, porque basta ya de las sociedades marcadas, ¿entendés? Marcadas en las distancias, en los abismos que se hacen, tan solamente por decir sus diferencias, sus pensamientos. Tan solamente por decirlos te encasillan acá o te encasillan allá. O sos de acá o sos de allá, o sos de... No. No. Creo que las cosas se deben sentir. Cuando vos las sentís a las cosas, cuando a vos te duelen, cuando vos las podés vivir, es cuando vos vas a hacer que cambie todo eso. Y cuando vas a lograr la diferencia. ¿Entendés? Si no, es más de las palabras de los mismos y van a seguir las grietas y van a seguir las diferencias y van a seguir las cosas y van... Capaz que es muy duro el pensamiento, pero te digo que es realmente lo que siento. Y creo que lo único que nos puede diferenciar por ahí es en el estilo, en las formas, pero los fines y los objetivos, cuando uno piensa en derechos humanos y en valores, van al mismo lugar. Bien, cuando vos pensás en derechos humanos y en valores. Sí, hay mucha gente que piensa. Bueno, está bien, vos y las personas que piensan como vos, porque hay muchas que no, por eso. Muchas que asocian, y bueno, la idea un poquito de esta conversación es, además de conocer tu historia, a través de tu historia, proponer otra mirada, ¿no? Otra mirada a lo que comúnmente, a través de los medios, esas voces que generalmente imperan, y que ponen las definiciones según las creencias, manejan las creencias colectivas, ¿no? Ahora, ¿qué tiene que pasar para sentir que cumplís con el legado? ¿Qué haces para sentir que cumplís con tu legado? Bueno, de alguna manera creo que hay cosas que te nacen, que son genuinas, que son como innatas, ¿entendés? Yo
siento que a lo mejor sería como que me estoy vanagloriando, pero no, nada más lejos que eso. Pero simplemente eso, sentirlas, ¿viste? Entonces yo creo que es como hacer el mejor homenaje que yo puedo hacer para todos, para mi familia y para muchos de los que dejaron la vida y todo por una idea en aquellos años y todo, y que quizás las siguen dejando cada uno en su lugar, en donde está y todo eso, lo que mejor puedo hacer yo por eso y por mí es dar todo lo que más pueda para el bien, para el bien común, para siempre con una mirada hacia adelante. ¿Me preguntas de nuevo? Me perdí. ¿Qué necesitas que pase para sentir que estás cumpliendo con tu legado? Yo creo que es como hacer un poco lo que hago. Y cada vez más. Quiero seguir creciendo en esto de decir, a ver, si hoy he podido aportar un granito de arena, mañana quiero un balde. Y así, ¿entendés? Por darte una metáfora, por hacer algo así. Pero me gustaría cada vez aportar más, a ver cuál es la mejor manera, desde el mejor lugar. Te digo que yo me siento muy cómoda, algunas veces se me ha dicho y se me ha planteado la situación de que por qué participás en determinados lugares y en por qué en determinados lugares no. Un día un amigo me dijo, pero genéticamente es imposible que vos no estés, por ejemplo, en alguna de las agrupaciones de las abuelas, de los hijos, de los... Y le digo, genéticamente no lo siento. Si existiera eso, no lo siento así, porque esas cosas me provocan, me producen dolor. Y yo voy por el amor, voy por la bondad, voy por otras cosas. Voy por el bien, y no quiero decir, ni con esto digo de que toda la vida haya pensado igual, no. Me ha costado años, y me sigue costando, porque es un largo camino, esto es un largo viaje. Pero bueno, yo misma he pasado etapas muy, muy difíciles de la vida, como no sé si la niñez, pero la adolescencia, no terminaba más la adolescencia, ¿no? 20 largo, ¿viste? Bueno, más un poco como ahora, ¿viste? Que ahora la adolescencia dicen que se extiende, bueno. Te va estirando, sí. Sí, en aquella época yo hacía honor a eso. Me costaba mantenerme en el tema del estudio, me costaba, no era constante en nada, tenía siempre que ir por una cosa, por la otra, y repetir, y bueno, y así fui saliendo, ¿no? Así que esa, por ejemplo, la educación, la contención de la familia, y el entorno en el que la juventud, los niños crecen, todo eso es un punto clave en los derechos humanos, porque de ahí surgen las personas, ¿entendéis? De ahí surgen las personas que después, cuando son grandes, se involucran en los distintos espacios de la vida, ¿entendés? Donde hacen por... Esos son los jóvenes y los niños, los jóvenes, los adolescentes, los que tienen la posibilidad de seguir estudiando, porque hay muchos que el sistema no se los permite, porque quedan excluidos. Quizás son los menos, ¿no? Pero quedan excluidos de alguna manera del sistema. Bueno, hay que tratar de que esos sean los menos posibles. ¿Para qué? Para que después tengamos grandes médicos, tengamos grandes psicólogos para que nos ayuden, para que tengamos grandes representantes en todos los lugares. Grandes políticos. Porque toda la gente se queja de los políticos, que los políticos esto, que los políticos lo otro, que políticos... ¿De dónde salen los políticos si no es de nosotros, de nuestra sociedad, de nuestros amigos, de nuestros compañeros, de nuestros... O sea, la palabra política también está mal vista, ¿entendés? Y es tristísimo eso, porque es hermoso hacer política. Es hermoso hacer política. Yo salgo a la vereda y hago política con mi vecina,
charlo, hablo, voy al supermercado, hago política, charlo, y en el centro vecinal, en un club, todo es hacer política, nuestra vida se basa en eso. Entonces, de acuerdo al lugar, el entorno en el que uno está, en el que uno la hace, y cómo uno se puede manejar en eso, es con el fin que la va a utilizar. Ujú. Bueno, justamente ahí diste en el clavo, ¿no? Con el fin que lo vas a utilizar, ¿no? Tener el final bien claro, claridad en el objetivo y en el final. O se puede concluir entonces que la forma más sostenible de revertir lo que es el odio y el rencor para empezar a construir hacia el futuro sea desde el perdón y el amor? Desde el amor. Desde el amor, te diría yo, desde la palabra, desde la comprensión, desde... Sí, Bien. porque ya te digo, el perdón es una palabra muy fuerte y es para quienes tienen el odio, para quienes conocen el odio y el rencor. No en mi caso. Claro, claro, no, por eso, hablando en general, digo, desde esta postura del peso de la historia, ¿no? Si vos tuvieras, te lo voy a decir, te lo voy a preguntar o te lo voy a plantear desde otra perspectiva, de otra manera. Si vos tuvieses que hablarles o darle tu mejor consejo desde el corazón a todas esas personas que lo han vivido en carne propia o muy cercano como vos, familiarmente, y que de alguna forma la única manera de expresar el dolor ha sido desde el rencor, desde el odio, y siempre han sido víctimas del pasado y han tenido poca chance de construir a futuro. ¿Qué les dirías desde tu experiencia, desde tu propio descubrimiento y desde tu propio significado de lo que estás construyendo en esta bandera que llevas desde los derechos humanos basada en tu historia? Creo que podría ser, por ejemplo, dejar de salirse del lugar de víctima y convertirse quizás, que cuesta mucho, ¿no?, en ser protagonista de la propia historia de uno. Yo creo que eso es fundamental. A mí me ayudó mucho. Entonces, cuando uno se convierte en el protagonista de algo, ¿entendés? Dejás eso de atrás, dejás eso de lado. Y el amor y la palabra, no hay otra, no hay otra. El amor sana, el amor cura, el amor es todo. Bien, genial, fantástico. Bien, para terminar, los últimos instantes quería preguntarte... ¡Qué susto! ¿Eh? ¡Qué susto! Sabés que qué? las cámaras me limitan. Pero estuviste súper natural, estuvimos nosotros dos solos tomando un café. Sí, totalmente. Sí, totalmente. Y aparte te noté súper natural. Genial. Digan si no las personas que están viendo cómo la vieron a Euge, cómo la notaron. Y de paso agradecer a todas las personas conectadas y que están presentes y te están escuchando y conociendo tu historia. Pero para estos últimos minutos que ya tenemos de transmisión, porque Instagram pone un tope de 1 hora nada más, ¿hay algo que no te pregunté, algo que te haya quedado por decir? Creo que hay algo que siempre digo yo y que me lo he preguntado, podría ser esto, que por qué yo tomé la decisión de convertirme en protagonista, no ser víctima y no vivir del pasado, no vivir del dolor y sí mirar para adelante y sí poner otros objetivos en la vida misma, por mí y por mis hijos. Eso es lo más. Fue lo que yo dije,
este es mi punto, este es mi bisagra, yo tengo que hacer que esta próxima generación que me acompaña a mí y que le acompaña a mis hijos y todo, no viva, no sufra ese dolor, esa cosa ahí enquistada en el pasado y en el... No, 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 no. A mirar hacia adelante, mirar hacia el futuro, hacia el crecimiento, con valores, con el amor, con siempre con la justicia y todas las cosas que nos banderan y que me llevan a mí adelante y alejada de eso. Pero hubo una bisagra ahí, hubo una bisagra que yo dije, a ver, ¿de qué me sirve a mí estar todo el tiempo justificándome, hablando y no, que tal vez, que quizás, a lo mejor, que capaz, no? Porque esas dudas y todos esos dolores y esas cosas que se generan feas en uno, ¿qué es lo primero que hacemos? Y más como mamá, transmitirlas. Tengo 3 hijos divinos que lo que menos quisiera en la vida sería transmitirles algo así. Nada más lejos de eso. Yo quiero que ellos sean felices, crezcan en el amor, y yo darles lo mejor, ¿no? Y tanto a ellos y para todos, ¿no? Porque todas las personas que me rodean a mí, yo siempre trato de inculcar eso. Y siempre que uno va a tomar una decisión en la vida y va a pensar y va a hacer, siempre mirarlo objetivamente, de decir, a ver, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que yo haría para mí? ¿Qué es lo mejor para él? ¿Qué es lo...? Y en base a eso tomar una decisión. Siempre Fantástico, pensé. fantástico. Bueno, me llena de alegría escucharte así. Qué bueno que la vida te haya dado esta oportunidad, ¿no? Según mi significado, yo ya te lo dije, vos ya lo conoces, te haya dado la oportunidad para construir y transformarse. Evidentemente sos una persona muy poderosa para transformar el dolor y el sufrimiento en una oportunidad para dar amor. Así que qué bueno que puedan ya ser testimonios de eso para con tus hijos, para el rol que cumplís en donde militás, en el partido, donde llevas tu mensaje, donde lo transmitís. Qué bueno que lo puedas vivir y qué bueno la oportunidad de estas palabras poderosas que salgan de vos, que lo viviste en carne propia, para todas esas personas que están necesitando una forma diferente de ver todo esto. Y se nos acabó el tiempo, son